Bienvenida o bienvenido a Expedientes Oscuros, el lugar donde la oscuridad y el misterio se encuentran. Hoy nos adentraremos en dos historias de espeleología que, por desgracia, salieron terriblemente mal. Como siempre, se recomienda discreción al espectador. El 2 de septiembre de 2023, en la cueva de Morka, en las montañas Tauro, al sur de Turquía, un experto espeleólogo se enfrentaría a la prueba más grande de su vida, una que casi lo lleva al umbral de la muerte. Mark Dickey no era el tipo de persona que se metía en situaciones peligrosas sin preparación. A sus 40 años, era uno de los exploradores de cuevas más experimentados de Estados Unidos. Un hombre que había pasado décadas bajo tierra, trabajando en sistemas de más de 20 estados americanos y 10 países diferentes. Había dedicado una parte significativa de su vida adulta no solo a explorar cuevas, sino también a enseñar a otros cómo hacerlo de forma segura. Era instructor de la Comisión Nacional de Rescate en Cuevas, secretario de la Comisión Médica de la Asociación Europea de Rescate en Cuevas y había fundado su propia organización sin fines de lucro dedicada a la educación en espeleología. Si se elaborara una lista de personas que sabían exactamente lo que hacían al adentrarse en el subsuelo, Mark Dickey estaría en los primeros puestos. Sin embargo, nada de eso importaría la mañana del 2 de septiembre de 2023, cuando su propio cuerpo se volvió contra él a más de 300 metros bajo la superficie de la Tierra. La cueva de Morka se encuentra en la cordillera del Tauro, en la provincia de Mersin, al sur de Turquía. Es la tercera cueva más profunda del país, descendiendo aproximadamente 1.276 metros directamente en la roca caliza de las montañas. No es una cueva para visitantes ocasionales o aficionados curiosos. Un espeleólogo experimentado y en buena forma física tarda 15 horas en llegar a la superficie en condiciones ideales. La cueva es un laberinto de pozos verticales empinados, pasajes estrechos y sinuosos, profundas cimas que requieren trabajo técnico con cuerdas y frías piscinas subterráneas que permanecen a unos 4 grados Celsius durante todo el año. Es, en todo el sentido de la palabra, un entorno extremo, y Dickey lo sabía mejor que casi nadie. Estaba allí como parte de una expedición que cartografiaba el sistema de cuevas para la Asociación de Espeleología de Anatolia, formando parte de un equipo de investigación internacional que documentaba uno de los sistemas subterráneos más importantes de Turquía. Este era exactamente el tipo de trabajo que había realizado durante toda su carrera. Estaba en su elemento. Y entonces, sin previo aviso, algo salió catastróficamente mal dentro de su cuerpo. Todo comenzó el 2 de septiembre, en lo profundo de la cueva, junto a un grupo de compañeros exploradores, incluidos varios otros estadounidenses. Su estómago empezó a sangrar. Empezó con tos, luego vómitos y después la señal inconfundible y aterradora de que no se trataba de una enfermedad común. Vomitaba sangre repetidamente, y su capacidad para mantenerse consciente se volvía más difícil de conservar con cada hora que pasaba. Una hemorragia gastrointestinal en la superficie es una emergencia médica grave que envía a las personas a unidades de cuidados intensivos. Una hemorragia gastrointestinal a más de 1.000 metros bajo tierra, en una cueva cuya salida tarda 15 horas en condiciones ideales, y en un cuerpo demasiado debilitado y agotado para escalar, es algo que pertenece a una categoría de crisis completamente diferente. La pareja de Dickey, Jessica Vanor, estaba con él cuando colapsó. Ella misma era paramédica y rescatista de cuevas, y aún con esa experiencia, encontrarlo acurrucado en posición fetal, pálido y apenas consciente, la golpeó con una fuerza que ella describiría después como diferente a todo lo que había encontrado. El propio Dickey sabía lo grave que era. Más tarde diría, con la tranquila franqueza de alguien que había procesado la experiencia por completo, que había abierto la puerta de la muerte y mirado a través de ella. Su equipo hizo lo único que se podía hacer. Avisaron inmediatamente. Una llamada de socorro se transmitió a través de la cueva y llegó a la Asociación Europea de Rescate en Cuevas. A partir de ese momento, la maquinaria de lo que se convertiría en uno de los rescates en cuevas más grandes y complejos de la historia moderna comenzó a moverse. Al día siguiente,
un equipo del Servicio Húngaro de Rescate en Cuevas y un médico asociado entraron en la cueva y descendieron hasta donde Dicky yacía en un campamento a unos 1040 metros de profundidad, conocido por los que trabajaban allí como Campamento Esperanza. Al día siguiente, llegó el equipo búlgaro de rescate en Cuevas con otro médico y un paramédico. Bajo tierra, en el frío y la oscuridad de un sistema de cuevas turco, Dicky comenzó a recibir líquidos intravenosos, medicación para proteger el revestimiento de su estómago, factores de coagulación y un total de 6 unidades de sangre transfundidas directamente en su cuerpo para contrarrestar la hemorragia. 6 unidades de sangre transportadas a mano hasta la cueva en las montañas Tauro por rescatistas que habían volado desde toda Europa y escalado durante horas a través de pasajes técnicos para llegar a un hombre al que nunca habían conocido. Dicky diría después, con total convicción, que la rapidez de la respuesta del gobierno turco y la llegada de esos suministros médicos bajo tierra le habían salvado la vida. Había estado así de cerca del abismo. Para el 7 de septiembre, 5 días después de su colapso inicial, Dicky estaba lo suficientemente estable como para sentarse y grabar un video desde el interior de la cueva. Se veía pálido y demacrado, apoyado en la tenue luz del campamento Esperanza a casi 1 kilómetro bajo tierra, pero estaba vivo, consciente y capaz de hablar. Agradeció al gobierno turco, a los rescatistas, a todos los que habían acudido en su ayuda. La hemorragia había cesado y podía ponerse de pie con ayuda, pero levantarse con ayuda y salir de uno de los sistemas de cuevas más profundos de Turquía no son ni de lejos lo mismo. El equipo médico en el lugar decidió que Dicky necesitaba ser evacuado en una camilla en lugar de intentar moverse por sus propios medios. Esa decisión, aunque claramente la correcta para su supervivencia, transformó una operación de rescate ya extraordinaria en algo casi incomprensiblemente complejo. Se estimó que una evacuación en camilla a través de la cueva de Morca tardaría entre 3 y 4 días, en comparación con las 15 o 16 horas que necesitaría un explorador subterráneo sano y experimentado, moviéndose de forma independiente. Para entender lo que eso significaba en la práctica, hay que comprender la geografía a la que se enfrentaban estos rescatistas. La distancia que Dicky necesitaba recorrer para llegar a la superficie era más del doble de la altura del Empire State Building, y no en línea recta, ni a lo largo de un corredor despejado, sino a través de un sistema de cuevas con estrechos pasajes, galerías horizontales angostas, pozos verticales que requerían un equipo completo de cuerdas técnicas y piscinas de agua casi helada, con un hombre adulto atado a una camilla durante todo el trayecto. La Asociación Europea de Rescate en Cuevas dividió la ruta de evacuación en 7 secciones separadas, asignadas a 6 equipos de rescate internacionales diferentes, con un total de más de 190 rescatistas involucrados. Médicos, paramédicos y experimentados espeleólogos de Hungría, Bulgaria, Italia, Croacia, Polonia, Rumanía, Ucrania y Turquía, todos coordinados en un sistema de turnos rotatorios que mantuvo la operación en movimiento las 24 horas del día, sin que ningún equipo fuera empujado más allá de sus límites. Cada equipo tomaba su sección de la cueva, su tramo de pasaje asignado, y entregaba a Dicky al siguiente equipo que esperaba más adelante. Una carrera de relevos en la oscuridad, dentro de una montaña, con la vida de un hombre como testigo. Durante la evacuación, Dicky estuvo envuelto en la camilla, conectado a una vía intravenosa con un médico a su lado en todo momento, consciente, despierto, completamente dependiente de las 200 personas que lo rodeaban, siendo transportado a través de pasajes que conocía íntimamente y en los que no podía hacer nada para ayudar a navegar. Esa particular impotencia, para un hombre con la trayectoria de Dicky, un hombre que había pasado su carrera siendo quien bajaba para sacar a otros, era una capa adicional de calvario sobre el físico. Día tras día, la camilla avanzó hacia la superficie a través de la cueva de Morca, sección por sección, equipo por equipo. Cada pozo vertical implicaba el montaje de sistemas de izado y una coordinación precisa entre personas que trabajaban en condiciones frías, estrechas y húmedas, con casi ningún margen de error.
Cada sección horizontal significaba navegar una camilla a través de pasajes construidos por la naturaleza para un solo cuerpo humano moviéndose solo, no para una camilla cargada y las manos de 6 personas guiándola. Fuera de la cueva, el mundo observaba. Cámaras de noticias se habían posicionado en la entrada de la cueva en las montañas Tauro. Los padres de Dickie seguían cada actualización. La comunidad de rescate en cuevas de todo el mundo monitoreaba las comunicaciones en tiempo real, y el gobierno turco se había comprometido plenamente con la operación desde la primera hora. Un compromiso que ya había marcado la diferencia entre la supervivencia de Dickie en esos primeros días críticos y su no supervivencia. La operación, que algunas estimaciones habían sugerido que podría tardar de 2 a 3 semanas, estaba siendo impulsada sin descanso por casi 200 personas que trabajaban por turnos, descansando dentro de la cueva entre rotaciones, comiendo bajo tierra, durmiendo bajo tierra, y luego levantándose y moviendo la camilla una sección más cerca de la superficie. El 13 de septiembre de 2023, 11 días después de que Mark Dickey colapsara por primera vez en el campamento Esperanza, a las 12:37 de la mañana, hora local, fue sacado de la cueva de Morca y llevado al aire nocturno de las montañas Tauro, atado a su camilla, pálido y delgado, pero vivo, emergiendo a las luces de las cámaras que habían estado esperando en esa entrada durante casi 2 semanas. Sonreía. Dijo que era increíble volver a estar en la superficie, que había sido una aventura loca y tremenda, pero que estaba en la superficie y a salvo. Sus padres describieron el momento como indescriptiblemente aliviador. El jefe de la Autoridad de Gestión de Desastres de Turquía confirmó que su salud era buena, y en algún lugar entre la multitud de personas exhaustas, sucias y extraordinarias que acababan de pasar la mayor parte de 2 semanas entrando y saliendo de una de las cuevas más profundas de Turquía para llevar a un hombre a un lugar seguro, casi 200 rescatistas de todo un continente se permitieron finalmente dejar de moverse. Mark Dickey se recuperó, y de una manera que te dice todo lo que necesitas saber sobre el tipo de persona que es, ya estaba hablando de volver a adentrarse bajo tierra. Algunas personas miran a través de la puerta de la muerte y regresan cambiadas de maneras que las mantienen alejadas del abismo permanentemente. Y algunas personas miran a través de ella, regresan, se recuperan y comienzan a planificar el siguiente descenso. Mark Dickey siempre iba a ser del segundo tipo. Ahora, volvamos al sábado 4 de enero de 1975 en la Cueva Case, Florida. La Cueva Case no es el tipo de lugar que parece peligroso, y eso es precisamente lo que la hace peligrosa. No es un sistema de cuevas técnicamente exigente, no tiene profundos pozos verticales, ni pasajes subacuáticos, ni secciones que requieran equipo especializado o entrenamiento avanzado para navegar. Es el tipo de cueva que atrae a grupos inexpertos, precisamente porque no se anuncia como una amenaza. Parece manejable, parece accesible. Y la tarde del 4 de enero de 1975, un grupo de 4 espeleólogos sin experiencia entró en ella con la confianza casual que las cuevas de aspecto accesible suelen inspirar en personas que nunca han estado dentro de una. Una de ellas era Gwen Place, de 23 años, y era la primera vez que entraba en una cueva en toda su vida. El grupo había avanzado aproximadamente 305 metros desde la entrada cuando la cueva les mostró de lo que realmente era capaz. La cueva Case no tiene peligros geológicos dramáticos, lo que tiene es barro, un recubrimiento persistente y engañoso que se acumula en el suelo de las cuevas y en las botas de las personas que caminan por ellas, acumulándose con cada paso hasta que las suelas de esas botas pierden la tracción inicial. Aproximadamente a las 6:30 de la tarde, Gwen Place resbaló. En un momento se movía por el pasaje y al siguiente se deslizaba. El barro bajo sus pies no ofrecía nada contra lo que empujar, sin fricción, sin agarre, sin resistencia de ningún tipo. Se deslizó aproximadamente 3 metros antes de que su tobillo derecho se enganchara en una grieta en el suelo de la cueva. Esa grieta detuvo su caída.
la detuvo a solo unos centímetros de un desnivel de 9 metros que la habría matado. Pero la fuerza de un cuerpo humano deslizándose, que se detiene de repente y por completo, contra un punto de anclaje inamovible, produce un efecto muy específico y brutal en los huesos por los que se transmite. La parada repentina fracturó simultáneamente ambos huesos de la parte inferior de la pierna de Gwen Place, la tibia y el peroné. Y lo que vino después fue el tipo de lesión que es casi imposible de describir sin hacer que la persona que lo lee se estremezca. Una fractura abierta con casi 10 centímetros de hueso sobresaliendo a través de la carne de su pierna, irregular y expuesto, en lo profundo de una cueva a 305 metros de la entrada en la oscuridad. Dos miembros del grupo tomaron la decisión inmediata de ir a buscar ayuda. Dieron la vuelta y se dirigieron de regreso a la entrada, dejando a Gwen con el miembro restante de su grupo. Afortunadamente, no estaban completamente solos en la cueva. Varios espeleólogos de un grupo separado, que casualmente estaban en el sistema esa tarde, se quedaron con Gwen y su compañero, manteniéndola tranquila, inmóvil, haciendo lo que se podía hacer sin equipo médico, en la oscuridad de una cueva, mientras alguien que realmente pudiera ayudar estaba en camino. Se contactó a la Defensa Civil del Condado de Dade a las 7:05 de la tarde. La respuesta fue rápida, notablemente rápida de hecho. El personal de Defensa Civil estaba en la entrada de la cueva en 10 minutos desde la llamada. Los miembros del equipo de rescate que entraron en la cueva no eran generalistas. Estaban capacitados tanto en espeleología como en primeros auxilios de emergencia, una combinación que importaba enormemente dado a lo que se dirigían. Entraron en la cueva Case aproximadamente a las 7:30 de la tarde y comenzaron a avanzar hacia Gwen Place. Aquí es donde la situación se volvió más complicada de lo necesario. Los dos miembros del grupo de Gwen, que habían ido a buscar ayuda, que habían caminado los 305 metros completos desde el lugar del accidente, de regreso a la entrada, para dirigir a los rescatistas, no pudieron guiar al equipo de rescate hasta donde estaba Gwen. En la urgencia y el pánico de salir de la cueva para dar la alarma, no habían marcado su ruta, no habían anotado puntos de referencia, no habían dejado ninguna señal física, no habían hecho nada que les permitiera seguir el camino específico de regreso al lugar donde su amiga yacía con huesos rotos en el suelo de la cueva. El equipo de rescate se retrasó, no catastróficamente, no permanentemente, pero se retrasó, pasando tiempo en una cueva que no conocían, buscando a una víctima cuya ubicación exacta no podían precisar, mientras una mujer de 23 años, con fracturas abiertas, yacía en la oscuridad esperando que llegaran. Esa demora, en una situación ya definida por el dolor y el miedo, fue completamente evitable. El equipo de rescate la encontró. Cuando llegaron a Gwen Place, lo que tenían entre manos no era una fractura simple que pudiera manejarse con una férula básica y una salida cuidadosa. La fractura abierta, con el hueso a través de la piel, casi 10 centímetros expuestos, requería inmovilización inmediata y cuidadosa antes de que pudiera moverse un solo centímetro. Le colocaron una férula de aire en la parte inferior de la pierna, un dispositivo inflable especializado que sujeta e inmoviliza una extremidad rota sin aplicar el tipo de presión directa que sería agonizante en una lesión de esta naturaleza. Luego la trasladaron a una camilla Stokes, una camilla de cesta rígida de metal, diseñada específicamente para mover a personas heridas a través de entornos técnicos confinados, donde una camilla estándar sería imposible de maniobrar. Transportar una camilla Stokes cargada a través de 305 metros de un pasaje de cueva embarrado, los mismos 305 metros de cueva embarrada que acababan de dejar a Gwen Place en el suelo con 2 huesos rotos, no fue una operación sencilla. Pero el equipo de rescate estaba entrenado precisamente para esto y la movieron con cuidado y metódicamente hacia la entrada. Lo notable de Gwen Place durante todo este calvario es su compostura. Una fractura abierta es una de las lesiones más dolorosas que una persona puede sufrir. La sola visión del hueso a través de la carne es suficiente para enviar a la mayoría de las personas a un shock psicológico grave.
y el trauma físico de la lesión misma, el daño nervioso, la alteración de los tejidos, las señales de dolor agudo que se disparan continuamente desde una extremidad que ha sido violentamente rota, es el tipo de cosa que abruma la capacidad de afrontamiento del cuerpo humano. Gwen no entró en shock grave. Recorrió 305 metros en una camilla a través del barro y la oscuridad, transportada por un equipo de rescatistas que trabajaban cuidadosamente a través del mismo terreno que la había dejado allí, sin que la situación empeorara aún más. Fue ingresada en un hospital local aproximadamente a las 12:15 de la medianoche. Desde el momento de la lesión hasta el ingreso hospitalario, todo el rescate había durado aproximadamente 5 horas y media. Sobrevivió. La lesión fue grave y las circunstancias que la rodearon fueron aterradoras, pero Gwen Place salió viva de la cueva Case y recibió la atención médica que necesitaba. No siempre se puede decir lo mismo de las personas que se encuentran con fracturas abiertas dentro de sistemas de cuevas, y la diferencia entre que esta historia terminara como lo hizo y terminara mucho peor se reduce a un puñado de factores. La presencia de otras personas en el sistema esa tarde que se quedaron con ella, la rapidez de la respuesta de la defensa civil y la competencia específica de un equipo de rescate que conocía tanto la espeleología como la medicina de emergencia lo suficientemente bien como para manejar lo que encontraron. Pero las circunstancias que pusieron a Gwen en esa posición en primer lugar merecen ser analizadas por un momento. La cueva Case tenía barro en su suelo. Siempre ha tenido barro en su suelo. Eso no es un peligro oculto o un evento geológico impredecible. El barro en una cueva es una constante y se acumula en las botas con cada paso, y hace que las superficies que parecían estables se comporten de repente como hielo. Un grupo experimentado habría reconocido esto, habrían vigilado sus pisadas, probado las superficies antes de apoyar el peso, se habrían movido con el cuidado medido que requieren los entornos subterráneos. Pero esta era la primera vez que Gwen Place entraba en una cueva. Era un grupo inexperto, sin nadie que tuviera los conocimientos para reconocer lo que el barro bajo sus pies les estaba diciendo antes de que fuera demasiado tarde. Y las personas que fueron a buscar ayuda, que hicieron lo correcto al ir a buscar ayuda, no marcaron su ruta al salir. Lo que significó que cuando llegaron los rescatistas no pudieron ser guiados directamente hacia su amiga, y se perdió tiempo en una situación donde cada minuto de retraso significaba otro minuto de una joven acostada sola en la oscuridad con huesos atravesando su piel. La cueva Case no es una cueva difícil, pero es una cueva. Y las cuevas, independientemente de su reputación o su grado técnico, siempre encontrarán la brecha entre lo que un grupo está preparado y lo que el entorno realmente exige. Esa brecha, el 4 de enero de 1975, fue el barro y las botas y una grieta en el suelo. Y había casi 9 metros de aire vacío debajo de una joven que no tenía idea de ello.